Hola, ¿qué tal? Soy de la licenciatura en Educación y el día de hoy les vamos a hablar acerca de los filósofos educativos. Para ello, mis compañeras Inés Martín, Roxana Sonda, Shersea Paola y su servidora Cintia González les hablaremos un poco acerca de ellos. Vamos a comenzar con el video. El primer filósofo del cual les vamos a hablar es Pitágoras. Fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivadas precisamente o principalmente en las relaciones de números. La escuela pitagórica era una secta religiosa de tipo órfico, una escuela de filosofía y un partido político. Una de las frases de Pitágoras es: no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Ahora hablaremos acerca de Sócrates. En Sócrates, la filosofía se entiende como la búsqueda colectiva y en diálogo, tratando de dar respuesta a uno de los problemas cruciales de aquel momento, la ética. Para esto, el método socrático se valdrá de dos momentos. El primero es la ironía y el segundo la mayéutica, que quiere decir dar a la luz. Una frase de Sócrates es: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Platón fue un filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. La teoría de las ideas enseguida aparece en las obras de Platón. La teoría de las ideas o las formas defiende que existen entes inmateriales, absolutos, inmutables y universales, independientes del mundo físico, de los que deriva todo lo que existe en este plano físico. Serían, por ejemplo, la bondad, la justicia, la virtud o el ser humano en sí mismo. Y de ellos llega todo lo bueno, todo lo justo, todo lo virtuoso y todos los hombres. Una frase de Platón es: podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo a la luz. Hola, mi nombre es Roxana Esmeralda Sonda Basulto. Les voy a presentar a los siguientes tres filósofos. Primero es Christian Wolff, filósofo idealista alemán de la Ilustración, sistematizador y popularizador de la filosofía Leibniz, que obtuvo una destacada influencia en los presupuestos racionalistas de Kant. No obstante, su racionalismo está más cerca de Descartes. Wolff llamó a la filosofía ciencia de las cosas posibles y de los fundamentos de su posibilidad. Situó en la base de su sistema el método deductivo racionalista por el cual todas las verdades de la filosofía se reducían a las leyes de la lógica formal y en Wolff a la ley de la contradicción. Wolff desarrollaba un teologismo metafísico y explicaba la conexión universal y la armonía del ser como fines establecidos por Dios. El siguiente es Francis Bacon, célebre filósofo, político, abogado, escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. Para él, la ciencia de la naturaleza es la verdadera ciencia y la física experimental la parte más importante de la ciencia de la naturaleza. En su lucha por el conocimiento científico decía que la verdadera filosofía debía tener un carácter práctico, es decir, fundarse en el análisis de los fenómenos de la naturaleza y los datos de la experiencia. Veía la fuente de todo conocimiento en la sensación y designaba la naturaleza a la materia como el objeto de la investigación. El último es Aristóteles. Fue un filósofo polímata y científico nacido en la ciudad de Estágira, al norte de la antigua Grecia, considerado junto a Platón como el padre de la filosofía occidental.
Se ocupó de conceptos como la libertad y el origen de las cosas, y su composición también desarrolla la lógica, logrando posteriormente diseñar un método de cómo se debería pensar para encontrar la verdad. Distingue entre filosofía general como un conjunto de las ciencias y la filosofía primera o metafísica como ciencia de las causas primeras y de los principios primeros, es decir, la ciencia más elevada que nos conduce a Dios, lo que más tarde sería la teología. Decía que había un orden para todo, un orden divino que era definitivo y un orden natural que no se creaba de una vez, había que buscarlo, descubrirlo, pero este orden natural era muy complejo. Entonces, ciencias como teología y la filosofía trataban de explicarlo todo. El filósofo educativo Alfred North Whitehead, 15 de febrero de 1861 al 30 de diciembre de 1947. Él en sus concepciones educativas manifiesta la idea fundamental de que los estudiantes son seres vivientes, de una activa plasticidad que debe ser estimulada y orientada en el curso de su autodesenvolvimiento. Para él, el fin de la educación no es introducir en la mente cierta cantidad de conocimientos inertes, sino desenvolver y utilizar la misma en cuanto ella es una actividad perpetua, delicada, receptora que responde a estímulos. Herbert Spencer, 27 de abril de 1820 al 8 de diciembre de 1903, en su obra Estática Social, se pregunta por qué es necesaria la educación, ya que creía que el niño crecería espontáneamente hasta convertirse en un ser humano normal, como ocurre en la naturaleza, puesto que la educación debe de reprimir a los niños las características del hombre incivilizado, siendo en todo caso la educación una forma de obligar a que se desaparezcan las imperfecciones del ser humano. William James, 11 de enero de 1842 al 26 de agosto de 1910. El pragmatismo de James en la educación y psicología se resume en 3 presupuestos. Existen bases psicológicas en la educación que se concretan en la organización y adquisición de hábitos. Tratamiento del problema de la emoción. La emoción era el resultado que está antes de la causa de los movimientos corporales. Un ejemplo sería: estar tristes porque lloramos, no lloramos porque estamos tristes. Immanuel Kant fue uno de los más grandes filósofos de Alemania. Nació el 22 de abril de 1724 en la ciudad de Prusia. Él menciona que la filosofía es la crítica del conocimiento, así como también su método cambió la forma de que los seres humanos reflexionaran acerca de nosotros mismos, así como también sobre todo lo que nos rodea. Él logró hacer un equilibrio entre el empirismo y el racionalismo, donde menciona que todos nuestros conocimientos comienzan a partir de nuestros sentidos, pero no todo lo es resultado de estos mismos. René Descartes fue un matemático, científico y filosófico francés que nació el 31 de marzo de 1596 en Francia. Él consideró que la filosofía es la ciencia que investiga los principios de otras ciencias. Él aclara las verdades de otras ciencias, así como también las verdades de Dios. Su pensamiento se basa en rechazar las verdades recibidas, combatiendo activamente los prejuicios a través del estudio del conocimiento humano, así como también sus ideas filosóficas están muy ligadas a su conocimiento matemático.